Casa de un nuevo comienzo. 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 Dios les bendiga. Qué alegría hoy poder compartir con ustedes en este domingo, finalizando el mes de abril. Sí, Dios los bendiga, qué alegría saludarles, como dice mi esposa, y saber que usted está conectado allí con la palabra del Señor es una gran bendición. Sean bienvenidos y el Señor hoy sea hablando a la vida de cada uno de nosotros a través de su palabra. Estamos en Bogotá, estamos en confinamiento, así que esperamos que esté en familia, que usted esté reunido con su familia y que no pierda el hábito de congregarse. No pierda el hábito de reunirse con todos los de la iglesia a través de Zoom, sino que ese se vuelva también un norte para su vida. Mientras que pasan estos tiempos que son malos, ¿no? Estos días han sido malos, pero vendrán días mejores donde podremos nuevamente congregarnos. Por ahora, congréguese. Amén, amén. Por ahora, congréguese. En el día de hoy queremos hablarle acerca de la obstinación a la salvación, de ser una persona obstinada a ser una persona salva. Ese es un tema así interesante. Bueno, y aquellos que tenemos temperamentos un poco dominantes, pues es una palabra que también nos reta, porque cuando tenemos un temperamento dominante, vamos a ser a veces muy obstinados. Y qué bueno que usted tenga el temperamento dominante o no dominante. Si usted ha sido obstinado, pueda reconocer hoy a través de esta palabra que Dios no quiere que seamos obstinados, sino que quiere que seamos salvos. Y no sé si usted ha conocido a alguien obstinado, ¿no? Ajá. Mi esposo sí ha conocido obstinadas. Personas obstinadas. Sí, yo he conocido personas y he vivido con personas obstinadas, ¿no? No sabemos si a usted le ha pasado, pero a nosotros sí. Pero si usted ha tenido, no sé si usted entiende que es una persona obstinada y realmente pues tenemos alguna definición para que usted pueda entender, ¿sí? Es un adjetivo calificativo para referirse a una persona terca, persistente, constante y tenaz. Esa es una de las definiciones que encontramos. Digamos que una persona obstinada es aquella persona que a veces se encierra en su verdad, en lo que ella piensa y nadie la puede hacer cambiar de parecer. Bueno, casi nadie, ¿no? Sí. Casi nadie, como lo vamos a ver en el texto, Sí. porque es una persona que se encierra en su verdad y no reconoce que nadie más tenga la razón o que nadie más tenga la verdad. Es una persona que siempre cree tener la razón y que incluso hace lo que sea por esa verdad, por esa razón, que pues muchas veces esa verdad no es verdad. Así que miremoslo. ¿Cómo pasar de la obstinación a la salvación? Así que voy a invitarlo a que oremos. Pongamos delante de Dios este tiempo y para que el Señor nos hable a través de su palabra. Señor, en esta mañana estamos aquí delante de ti o en este día, Señor, y te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender la obstinación, pero cómo salir a la salvación. Sabemos que una persona obstinada, Señor, es una persona que tiene muchos problemas, pero ayúdanos a entender, a comprender y a darnos cuenta de cómo dar ese paso hacia la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, amén. Vamos a hablar de un personaje que muchos conocemos en la Biblia y es de Manasés. Y al desarrollo de los puntos vamos a ir mirando el pasaje, así que le invitamos a que aliste su Biblia, aliste su agenda de notas, su esfero y no lo cierre. Manténgase escribiendo. Y lo otro es, si usted encuentra una frase que llame su atención, escriba por el chat esa frase, márquela para los otros. ¿Sabe que a veces a uno le llama la atención algo que a otro no? Y cuando uno lo recalca, lo escribe, las otras personas pueden notar esa verdad que usted ha visto. No se abstenga de escribirnos en el chat aquellas cosas que llamen su atención. Mantenga ese contacto con nosotros, que créanos que nos enriquece muchísimo cuando usted nos aporta, cuando usted nos escribe, cuando usted nos comenta lo que estamos hablando. Y tenga su Biblia lista en Segundo Libro de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 en adelante. Segundo Libro de Crónicas, capítulo 33, del 1 en adelante. Y vamos a mirar el primer punto. Sí, vamos a estar leyendo en la versión NBI, sí, la nueva versión internacional. Un buen punto. Sí, recuerde,
de la obstinación a la salvación. Ujú. Entonces, vamos a mirar los primeros 3 versículos, del 1 al 3. Ujú. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Aser. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Este primer punto nosotros lo hemos titulado ¿En qué consiste la obstinación? Uh-huh. Y vamos a mirar en qué consistió la obstinación de este rey llamado Manasés, ¿sí? Si usted puede mirar el pasaje, si puede analizarlo, qué bueno que cuando nosotros leemos un pasaje usted pueda empezar a analizarlo, no es simplemente un pasaje del que tomamos y saltamos para hablar, sino es del pasaje del que hablamos. Y lo primero que yo veo es que desde muy joven Manasés empezó a reinar. Ajá. A los 12 años. No sé si usted lo sabía, pero Manasés tuvo un papá excelente, fue un excelente rey. Se consideraba el segundo David. Este rey hizo muchísimos cambios, muchísimas reformas en Judá, que era donde reinaba, y era un rey que amaba a Dios, que lo amaba muchísimo. Hizo lo bueno, hizo lo recto ante Dios. Aún Dios le permitió, cuando tuvo una enfermedad, él le oró a Dios, Dios lo sanó y le dio 15 años más de vida. En esos 15 años parece que nació Manasés. Así es como nos lo narra la Biblia. Pero lo tremendo es que si usted y yo nos podemos dar cuenta, este jovencito que empezó a reinar a los 12 años, teniendo un buen papá, no siguió las prácticas de su papá. Entonces una persona obstinada es la que cree tener la razón y hacer lo que le parece que está bien, sin medir consecuencias, sin medir nada, sino que va dando pasos. Y wow, creo que es bien complejo todo lo que pasa acá, ¿no? Cuando miramos, hizo todo lo que le ofende al Señor. Empieza diciendo el versículo 2. Practicó cosas repugnantes. Sí, hizo cosas que uno diría, ¿por qué este muchacho empezó a hacer eso si su papá le había enseñado a hacer lo correcto? Por ahí es donde vemos a una persona obstinada, ¿no? Total. Porque es una persona que decide centrarse en su propia verdad y parece que decidió experimentar todo aquello que tal vez algún día vio que lo prohibieron. Y él dijo, no, yo quiero experimentar todo eso y quiero hacer todas esas cosas y yo estoy seguro de que eso es bueno, y allá se metió de cabeza. No sé si usted, mirando todo lo que hablan estos versículos, usted ha practicado cosas de estas, ¿no? Incluso usted puede preguntarse, ¿no? Pero acá está hablando de una idolatría muy fuerte, de una idolatría bastante amplia, pero habla también de que se postró a los astros del cielo, y cuando a veces miramos esto, nosotros no lo entendemos, y esto tiene que ver con todo lo que es la astrología. ¿Usted ha practicado astrología? La lectura de cartas, todo lo que tiene que ver con horóscopos y estas cosas. Mira, eso es ser obstinado, cuando uno se pone a creer que los astros pueden gobernar la vida en vez de que Dios los gobierne. Ajá. Entonces, eso es ser obstinado. Sí, cuando le rendimos culto a lo creado antes que al creador. Ajá. Lo curioso aquí es que también Manasés, él se rebeló, y dice, el verso 3 dice, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. O sea que la obstinación se ve en cuando un hijo le lleva la contraria a un papá. Sí, porque aquí le está llevando la contraria, está siendo totalmente rebelde a lo que su papá le había enseñado. Muy bien. El versículo 4, amor, que también sigue hablando un poco de la obstinación, porque este es un camino. Prácticamente uno podría decir es un camino de obstinación. Usted va dando un pasito y este pasito lo lleva a dar otro más grande, y cuando usted menos piensa, su obstinación lo llevó a un mundo de cosas que nunca debió haber hecho. Sí, la terquedad, ¿no? Dice, construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, en Jerusalén habitaré para siempre. El verso 5 dice, en ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Vemos que una persona terca y obstinada, como Manasés,
teniendo conocimiento de la palabra, porque si usted lee en lo que están diciendo los versículos, de lo cual el Señor había dicho, eso quiere decir que él tenía el conocimiento de la palabra, con conocimiento de la palabra hizo todo lo que no debía hacer. No solamente era el rebelde con sus padres, era rebelde con Dios. Sí, hizo lo opuesto a lo que debería hacer, hizo lo opuesto, o sea, eso deja ver una persona terca, ¿no? Una persona obstinada, que es la persona que se vuelve terca y dice no, y usted le pueden decir 10 personas, mire, cuidado con hacer eso, no haga eso, y él dice no, yo lo hago y punto, o sea, le lleva la contraria a todo el mundo. Bueno que nos analicemos si nosotros hemos sido obstinados. Vamos a seguir poniendo algunas cosas más de la obstinación en estos versículos que siguen, pero vaya analizando su vida. Incluso compártanos en el chat, uy, yo sí fui obstinado en mi adolescencia, he sido obstinado en mi juventud, o todavía a veces soy obstinado en mi casa. Tranquilo, yo reconozco que yo he sido obstinada. Sí. Yo lo reconozco y sé que la verdad de Dios ha prevalecido en mi corazón y gracias a Dios no he llegado a cosas tan absurdas como las de Manasés, porque la verdad de Dios ha estado en mi corazón. Pero sé que a veces necesitamos reconocer también que hemos sido obstinados. Ajá. Y de pronto usted que está allí mirando dice, estos pastores están hablando de la gente obstinada, yo no soy obstinado. Y de pronto usted se repite, yo no soy obstinado, yo no soy terco, yo no soy obstinado, yo no soy ese tipo de persona, yo no soy. Y sin darse cuenta, usted está siendo obstinado, porque la verdad parece que todos los seres humanos desarrollamos la obstinación en algún momento. Así es. Miremos el verso 6, amor. Verso 6 dice así: sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom, practicó la magia, la hechicería, la adivinación y consultó a nigromantes y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Para mí es tremendo porque creo que es progresivo lo que va haciendo Manasés en los versículos. No sé si lo nota usted. Él no va en un ascenso, va en un descenso. Un descenso. Parece que fuera camino al mismo infierno, literalmente, porque ya aquí no solamente es lo que él quiso hacer, las prácticas que quiso hacer, sino que metió a su familia. Sacrificar a su hijo. Era una práctica pagana antigua, terrible. Bueno, a la final de que dista tanto que a veces uno dice, ¿cuántos de las personas no abortan? ¿Acaso no es un sacrificio? Ajá. Sí. Y lo tremendo es que la motivación de Manasés parece que fuera ofender, ¿sí? Ofender, ¿sí? Dice acá, hizo continuamente lo que ofenda al Señor. Manasés sabía y conocía la palabra de Dios, pero él quiso ofender, o sea, una persona obstinada es aquella que lo que hace, lo hace por ofender a otros, ¿sí? Por ofender a otros. Con el conocimiento de causa, o sea, no lo está haciendo porque sí, lo hace. Yo lo hago porque así lo quiero hacer y lo voy a demostrar a todos como si quisiera demostrar que Dios no existe, ¿no? Entonces, cosas como la magia, la hechicería, mire que a veces nosotros no le damos valor a ciertas cosas, la adivinación, la nigromancia, que lo habla la palabra acá, tiene que ver con la lectura de la mano, todo esto que tiene que ver con adivinación fuerte, y con espiritistas. Si uno mira, estamos hablando de como 600, 700 años antes de Cristo, estamos hablando de hace casi 3000 años, y son prácticas que hoy en día también se hacen. No sé si usted fue obstinado en hacer un montón de cosas o si todavía lo hace, ¿no? Porque hay gente que sigue a Dios y hace lo malo. Y sigue haciendo lo malo. Entonces, sigue siendo obstinada, ¿sí? Sigue siendo terca. Dios no me hace caso, entonces voy a ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda. Y el asunto es que los seres humanos podemos optar por tomar ese camino de la terquedad, de ir en contra de lo que Dios dice, porque pues en su palabra Dios ha prohibido todas esas prácticas. O sea, él ya las tenía prohibidas, se las advirtió muchas veces a ellos, pero Manasés quiso ser terco. Obstinado, lo hacía porque sí. Y miremos el versículo 7 al 9. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir
todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. Me acuerdo de una obra de teatro que tenía una frase célebre y decía: fuera de aquí, Dios, no te necesito. Creo que esa fue la reacción de Manasés. Fuera de aquí, Dios, no te necesitamos en Judá, no te necesitamos en nuestra casa, no te necesitamos en nuestra vida. Largo. Wow, eso me hace doler acá el corazón, ¿no? Claro, claro, porque no es la manera como el ser humano debe actuar, ¿no? No es la manera como una persona debe rebelarse, ¿no? Y lamentablemente esto que relata la Biblia es lo que vemos hoy en día en muchas marchas, ¿sí? Y perdón hablo, pero a veces hay personas que hacen marchas y en nuestro país vimos una marcha ahorita en los primeros cuando fue el Día de la Mujer, ¿sí? Y tristemente dijeron cosas contra Dios. Aún hay actrices que dicen cosas en contra de Dios, que se rebelan abiertamente y hablan mal de Dios. Y eso es triste, porque eso es una obstinación que lamentablemente pues va a traer unas consecuencias. Claro, y si uno quiere encontrar gente que hable mal de Dios, usted en todas partes las encuentra. Así como encuentra predicaciones en YouTube y en Facebook, encuentra gente que habla en contra de Dios en donde usted quiere y de la manera que usted quiera escucharlo. La cuestión es, ¿usted quiere que Dios de verdad no esté en su vida como no lo estuvo en Manasés? Cuando una persona, y bueno, yo tengo que decir esto porque es algo que desde que leí el pasaje está, cuando uno empieza a pecar, el pecado puede ser como una bolita de nieve y nosotros hemos escuchado acerca del efecto de la bola de nieve. Una bolita pequeñita de nieve empieza a rodar en una montaña donde hay mucha nieve y esa pequeña bolita termina siendo un derrumbe impresionante que destruye y mata todo a su paso. Y yo puedo ver en este pasaje como un poquito de levadura leudó toda la masa y contaminó no solamente la vida de Manasés, sino la vida de él y la vida de todo el pueblo. Todo el pueblo. Pero hay esperanza en medio de esto, ¿sí? Porque podemos pasar de la obstinación a la salvación. Estamos viendo pues en qué consistió la obstinación de Manasés y tal vez nuestra vida cómo puede parecerse a eso. Por naturaleza el ser humano es obstinado, es terco. Usted simplemente con ver un niño pequeño puede ver eso, ¿no? O sea, a un niño pequeño le dice no haga eso y parece que más rápido lo hiciera. Y usted ve esa terquedad, usted ve esa necedad, usted ve esa obstinación muchas veces. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la palabra. Pero aún algo más todavía, y es que el versículo 10 dice algo más aún que se le puede sumar a esa obstinación. Ajá, dice, el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Incluso alguno de ustedes puede estar diciendo, yo estoy que apago este televisor, este celular, este computador, porque no quiere escuchar estas palabras. ¿Sí? No quiere escucharlas. Muchas veces nosotros incluso tomamos la Biblia y queremos que Dios hable lo que nosotros queremos escuchar y si no, cerramos la Biblia. ¿Sí? Y la Biblia nos habla de muchos casos de personas que fueron obstinadas, como el rey Saúl, ¿no? Al rey Saúl se le dio una orden y él no quiso hacer caso. Y él se obstinó en su verdad de que él había hecho lo correcto y por eso fue desechado como rey al principio de su gobierno. Incluso en ese pasaje la Biblia dice que como idolatría es la obstinación. O sea que es un pecado bastante delicado. Ser obstinado es muy delicado. Un pecado muy grave, muy delicado. Sí. Nos puede llevar a una decadencia total. Bueno, y cuando nosotros actuamos de manera obstinada, ¿sabe que tenemos a veces como motivaciones en nuestro corazón para ser obstinados? A veces somos obstinados porque queremos agradar a otros. El rey Manasés parece que hacía muchas de estas cosas porque quería agradar al imperio del momento. Y como ese imperio actuaba de esta manera idólatra y terrible, ellos hacían antes lo peor para agradar. Y sabe que muchas veces muchas personas, y sobre todo aquellos que están en la adolescencia y en la juventud, se vuelven obstinados por querer agradar al grupo de amigos que quiere tener. ¿Sí? Y como lo vimos en el pasaje, a veces la obstinación solamente puede ser por llevarle la contraria a los papás. O por querer llevar la contraria a Dios.
A y Dios. querer demostrar que Dios no existe. Aquellas personas que han tenido incluso contacto con cosas satanistas, muchos de ellos lo que quieren es desvirtuar la verdad de que Dios existe. Y por eso se obstinan en contra de Dios y hacen todo lo contrario de lo que Dios dice en su palabra que se haga. Ajá. ¿Mm? Entonces, como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y eso es para analizarlo muy bien. Total, total. Todo esto que hemos visto, entonces tiene que ver es como en qué consiste la obstinación y cómo va siendo un camino y va siendo una decadencia en medio de la vida de la persona que es obstinada. ¿Mm? Pero cómo Manasés pasó de la obstinación a la salvación. Entonces lo segundo que vamos a ver es cómo dejar la obstinación. ¿Cómo voy a dejar esa obstinación? Y para esto tenemos que entender que la obstinación tiene consecuencias que son bastante graves y delicadas. Y vamos a mirar lo que dice la palabra. Versículo 11. El 11 dice, 11 y 12. por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey Asirio, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios, cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Uh-huh. El pecado trae consecuencias. Nosotros tenemos que entender eso. El pecado trae consecuencias. Porque no es... Dios es justo. Dios es justo. ¿Sí? Pero nosotros en nuestra injusticia traemos consecuencias a nuestra vida. ¿Sí? Nosotros en nuestra injusticia, en nuestra obstinación traemos consecuencias. Ajá. Manasés gobernó por 55 años. Es uno de los reyes que más gobernó. Pero más maldad hizo. O sea, más errores cometió, más obstinado fue, más negó la palabra del Señor. Pero podemos ver que esa situación que él tuvo, esa situación de querer hacer lo malo, no querer ni siquiera hacerle caso a Dios y a su palabra, llevó a unas consecuencias. Y esas consecuencias fue que pues, fue llevado preso con grillos, con cadenas, a una cárcel. Y allí tuvo aflicción. Un aforismo: la mala acción trae aflicción. Una frase para recordar. Para recordar. Las malas acciones traen aflicciones. Sí, eso es una gran verdad. Solo hasta este momento, para poder uno salir, como para uno dejar la obstinación, a veces tiene que vivir aflicción. Y es algo que la palabra nos lo muestra en este momento. No sé si usted está viviendo aflicción, o si usted ve que realmente la está embarrando y sabe que va para allá. No sé cómo esté su vida, porque es bueno que usted analice. Sí, porque esta palabra también puede ser una palabra de advertencia, decirle a usted, oiga, analice, piense, reflexione, ¿cómo está actuando usted? ¿Será que usted debe salir, debe tomarse un tiempo? Ahora, tenemos que ser conscientes de algo. Todas mis acciones van a producir aflicciones o consecuencias, ¿sí? Todas mis acciones, todas mis decisiones. El asunto es que entre más obstinado usted sea, entre más terco usted sea a la palabra de Dios, pues más malas consecuencias usted va a vivir. Puede vivir buenas consecuencias si se pega a Dios y a su palabra. Claro, pero pues digamos que el pecado siempre va a dejar consecuencias. Total, total. Ahora, analice qué lo motiva a usted a hacer lo que usted está haciendo. ¿Usted está siendo motivado porque quiere agradar a otros? ¿Usted está siendo motivado porque realmente usted quiere estar en rebeldía con sus papás? ¿O quiere estar en rebeldía contra Dios? ¿Cuál es la motivación que lo lleva a usted a ser obstinado en este instante? ¿Qué lo está motivando? Porque hasta este momento de la aflicción fue que él pudo reconocer, pudo empezar a mirar en el corazón de él que había. Ay, yo toqué acá. Pero mire usted ¿qué lo está llevando a usted a hacer eso? A tomar esas decisiones que está tomando, a caminar por el camino que está caminando. Si usted se está equivocando, si usted está haciendo cosas, ¿qué lo está llevando a usted a hacer eso? Lo tremendo fue que Manasés, en el momento de la aflicción, en ese momento difícil, dice el verso 12, imploró al Señor, Dios de sus antepasados. O sea que Manasés se dio cuenta que su manera terca de vivir, su manera obstinada de vivir y todo lo que había hecho no le había servido para nada.
Pero ¿dónde reconoció él eso? En medio de la aflicción, en medio de esas consecuencias que él trajo por desobedecer a Dios, ¿sí? Y es como Dios siempre a través de su palabra quiere evitarnos a nosotros vivir malas consecuencias, ¿sí? Dios quiere evitarnos vivir malas consecuencias. Pero es imposible que yo haga lo malo y espere que los resultados sean buenos, ¿sí? Es imposible que una persona diga, no, yo voy a traficar y voy a esperar que Dios me bendiga. No, lo más probable es que le vaya o la cárcel o la muerte o una adicción, pero el asunto es que siempre hay esperanza, ¿sí? Manasés, en medio de su aflicción, tomó una muy buena decisión y fue implorar al Dios de sus padres. O sea, dijo, como que no me valió la pena llevarle la contraria a mis padres o a mi papá. Mejor voy a buscar al Dios de mi padre. Y lo otro que dice el pasaje es que se humilló profundamente ante él. Yo pienso que Dios está hablando a muchas personas que están siendo obstinadas en este momento. ¿Por qué no se humilla desde ya? ¿Por qué no toma el momento de decir, está bien, Señor, perdóname? Esa obra de teatro recuerdo que decía, si fuera de aquí Dios, lejos, no te necesitamos. ¿Por qué no le dice a Dios más bien, venga Dios, yo sí te necesito? Humillarse fue reconocer que sí necesitaba a Dios. Claro. Humillarse, usted imagínese, una persona obstinada puede llegar a cometer errores y nunca reconoce que se equivoca. ¿Sí? Pero aquí esa humillación quiere decir que él estaba reconociendo su equivocación. Sus errores. Estaba reconociendo sus errores, estaba reconociendo que había hecho todo lo contrario a Dios y que Dios sí tenía la razón, que él no la tenía, que él no tenía la verdad absoluta, pero que Dios sí tenía la razón. O sea, es un tiempo de reconocer, es un tiempo, mire, y todos nosotros los seres humanos, para salir de la obstinación, tenemos que llegar a humillarnos ante Dios. No hay otra manera, no hay otra fórmula para dejar de ser una persona terca. Yo creo que de los momentos bíblicos que más me encantaría ver la repetición en el reino de los cielos, allá en las grabaciones que Dios tiene, es esta oración que hizo Manasés. La Biblia no habla mucho, no narra mucho de cuál fue ni cómo fue este momento de humillación de Manasés. Uy, pero a mí me encantaría mirar eso. ¿Sabe? Cuando estamos en aflicción, cuando pasamos momentos difíciles, cuando realmente estamos siendo cernidos o cercenados por Dios, cuando estamos pasando momentos duros, uy, salen unas oraciones tan preciosas, salen cosas de nuestro corazón, que es lo que debió haber salido desde que él tenía 12 años. Imagínese usted tener que llegar porque yo me imagino que eso tuvo que ocurrir como por ahí unos 5 años antes de despedirse. No creo que haya sido mucho tiempo, por lo que la Biblia narra. 50 años, o sea, usted llegar a los 62 años para arrepentirse. Y le habla a usted, joven, que usted piensa que tiene toda la vida para arrepentirse. Qué triste tener que pasar 50 años para darse cuenta de que todo lo que vivió fue una farsa, una mentira, que lo único que trajo fue destrucción, maldad. Wow, eso es muy duro. Sí, que daño. Destruyó a su familia, a todos los que lo rodeaban. Esto se ilustra en la Biblia también con el hijo pródigo, ¿no? Ese muchacho obstinado que pensó que estando lejos de su padre iba a encontrar la felicidad, que iba a encontrar la realización, que con decirle a su papá, dame la herencia, yo quiero tener esta herencia y quiero gastarla como yo pueda, quiero hacer lo que yo quiera. Pero llegó un momento donde llegó el hambre, llegó la escasez, se le acabaron los recursos, se le acabaron los amigos y este hijo reconoció algo. Reconoció que al lado de su padre era que iba a estar bien. Reconoció que al lado de su padre era que iba a tener seguridad y alimento, comida, que iba a estar otra vez bien y esto llevó a este hijo a tomar una buena decisión. Me encanta el final de Eclesiastés porque prácticamente es lo mismo. ¿Sí? Es una historia muy similar. El sabio Salomón habla de todo lo que se puede hacer, pero dice, para el final de todo, teme a Dios, e incluso un consejo a los jóvenes, ¿no? Sí. Usted puede hacer lo que quiera, pero de todo va a darle cuentas a Dios. Este hombre Manasés tuvo la oportunidad de vivir hasta los 67 años, pero usted no sabe cuándo va a morir, y con estas pandemias, los jóvenes están muriendo. Entonces, humíllese a Dios, delante de Dios, y es el tiempo. Sí, que es el tiempo. Esa es una manera clave de salir de la
terquedad, de la obstinación, ¿no? Salir de esa terquedad, salir de esa obstinación. Vivimos en un mundo de gente obstinada, pero esperamos que usted, como hijo de Dios, no sea así. Esperamos que usted pueda estar en los caminos del Señor. Y si usted está viviendo consecuencias de esas malas decisiones, pues es tiempo de ir a Dios, es tiempo de reconocer a Dios. Y vamos a mirar el tercer punto que para nosotros es precioso, y quiero que mire usted con nosotros el versículo 13. El verso 13 dice así: oró al Señor, y Él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Oró al Señor. Para recibir la salvación, debemos orar al Señor. Ajá. ¿Cómo pasar de la obstinación a la salvación? Primero, reconocer que somos obstinados. Sí. Segundo, hay que darnos Humillarse. cuenta, hay que humillarnos ante Dios, hay que reconocer nuestro error y la oportunidad que Dios nos da, ¿no? Para luego recibir esa salvación. Orar a Dios. Es importante reconocer nuestra obstinación, humillarnos y orar a nuestro Dios. Orar a Dios. ¿Sabe? El Señor está ahí con su oído presto para escuchar nuestras súplicas. Porque eso lo dice el pasaje, Él escuchó sus súplicas. Sí. Para recibir la salvación hay que reconocer que el Señor es Dios. ¿Sí? Y si algo le cuesta a una persona obstinada es reconocer que Dios es el Señor y que no Él mismo es el Señor de su vida. Total. Que el gobernante es Dios. Que el que tiene el control es Dios. Es lo más importante. Es ceder el control, ¿no? Y estamos hablando de dominio propio. Ceder el control a Dios, no a nosotros mismos. Estamos hablando de eso. Y entonces tener dominio propio, porque pues en el mes del dominio propio no vamos a dejar de hablarlo, es entregarle el control a Dios diciendo: Señor, reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres el Señor. Porque reconocer el Kyrios, el Señor, aunque es griego, pues reconocer eso es decir, me humillo ante ti, es reconocer que Dios tiene la razón, Él tiene la última palabra, no yo no tengo la última palabra, la última palabra la tiene Dios, Dios es el único que tiene la última palabra. Es reconocer que su palabra es verdad, es reconocer que Él no nos pone normas porque sí, es reconocer que si yo me someto a Dios, a su voluntad, a su palabra, yo soy el más beneficiado, es eso, es reconocer que Él es el dueño de todo. Ajá, allí empezó el proceso de salvación de Manasés, ¿no? Pues se humilló, pero oró al Señor y reconoció que solo el Señor es Dios, que solo Él es Dios, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención esa frase, así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Recuerden, él adoró todo lo habido y por haber, quiso experimentarlo todo, pero llegó a un punto de su vida donde dijo, solo el Señor es Dios. Sí, solo el Señor. Y es donde él reconoció que solo Dios tenía la razón. Que solo Dios tiene la razón y que él no tenía la razón. Pero reconoció que el Señor era el Dios de su vida y que no hay un Dios fuera de Dios. El que conoce la historia no tiene necesidad de repetirla, ¿no? Usted y yo no tenemos que probar de todo para reconocer que el Señor es Dios. No tenemos que hacerlo. Incluso hay un personaje en la Biblia, Pablo. Pablo, sí. Pablo... él era obstinado por Dios, terco como él solo, y él creía que él tenía la verdad, porque había sido educado en los mejores lugares, tenía las mejores enseñanzas, pero solo hasta que él reconoció que Cristo es el Señor. Su terquedad aún lo llevó a enfrentarse al cristianismo, sí, enfrentarse al cristianismo, pero solo hasta cuando reconoció que Cristo es el Señor, su vida fue transformada. Y entendió que estaba equivocado, Bueno, en la vida de Manasés él pudo recibir la salvación y vemos un cambio de su vida, ¿no? Porque él acá empezó a trabajar en la corrección de los errores que él cometió, ¿sí? Y vamos a mirar del verso 14 al 16 cómo él empezó a corregir, a recibir la salvación, al tener ese cambio de la obstinación a la salvación. Ajá, porque para una persona obstinada sí que le es difícil reconocer que se equivocó y empezar a hacer lo correcto, ¿no? Entonces aquí por eso decimos que él recibió la salvación, ¿sí?
pasó de la obstinación a la salvación. Total. El verso 14 al 16. 16 dice así: después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirvieran al Señor, Dios de Israel. Retomar todo lo que uno hizo mal y empezar a reconstruirlo, aunque no es fácil, es un proceso largo, demanda tiempo, demanda esfuerzo. Bueno, si yo lo pensara de una forma así fresco, hombre, porque uno tiene que rehacer un montón de cosas cuando pudo evitarlas. Sí. Evite pecar, evite embarrarla, viva en la salvación, no en la obstinación. Enmendar el daño hecho, vaya, es un trabajo arduo, es un trabajo fuerte. Pero lo tremendo es que el pecado, cuando ha sido, bueno, todo pecado va a dejar consecuencias, eso es algo que es innegable. Pero hay cosas que a veces, por más de que uno se esfuerce, nunca va a poder resarcir. Sí, hay consecuencias que no se van a poder arreglar, ¿no? Hay consecuencias porque el Señor nos perdona, así como perdonó a Manasés. Le dio la oportunidad de regresar a gobernar a su reino, arreglar todos esos horrores que había cometido. Le dio esa oportunidad, pero quedaron consecuencias. Sí, y eso lo vemos en el versículo 17, miremoslo. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Un sin embargo en la palabra, sin embargo. O sea, qué triste, ¿no? Sin embargo. Usted se imagina, si usted es un joven que está escuchando, que usted dice, no, esta palabra yo no la creo, voy a hacer lo que hizo Manasés, voy a vivir, como dice la canción, living la vida loca. Voy a alocar, voy a hacer de todo. Usted se imagina, usted ya teniendo hijos, siendo casado, habiendo vivido la vida loca, ver la consecuencia de su pecado en sus propios hijos. Porque en este caso es un gobierno y él vio la consecuencia, bueno, en su hijo, porque la narración nos cuenta de que su hijo, que empezó a reinar cuando tenía 22 años, hizo todo lo malo, repitió el mal ejemplo de su papá. Sí. Pero el pueblo también, el pueblo no dejó muchas cosas que estaban en su corazón y quedaron afirmadas por la obstinación de un hombre que por más de 50 años o por 50 años fue pecador, pero con toda la voluntad y con todas las fuerzas de su vida. Lo bello aquí de esta historia de Manasés es saber que él pudo pasar de la obstinación a la salvación. Sí, eso es bello, eso es maravilloso y eso solo nos ilustra el gran amor de Dios para con nosotros. Cómo Dios puede perdonarnos, cómo Dios puede darnos otra oportunidad, cómo Dios puede darnos un nuevo comienzo en la vida y permitirnos aún corregir cosas que hicimos mal en el pasado. Ahora, es muy importante que si usted dice, bueno, yo salí hace tiempo, yo dejé de hacer lo malo, pero si usted tiene la oportunidad de resarcir daños, errores, equivocaciones que usted hizo, hágalo, restaure, arregle esas situaciones que usted dejó mal. Si usted se acuerda de pronto y dice, oiga, yo me acuerdo que yo un día le robé algo a alguien y lo tengo aquí en mi casa, pues devuélvaselo, ¿sí? Se lo pedí prestado, nunca se lo devolví y uno a veces se hace loco, ¿no? Pero devuélvalo, ¿sí? No solo eso, lo emocional. Lo emocional, pedirle perdón. Pedirle perdón a esa persona que usted le hizo daño, que usted insultó. A esa mujer que usted abandonó, que la dejó incluso en el altar. O a ese hombre que usted dejó en el altar, al que usted le fue infiel de una forma desastrosa, al que usted le dañó el corazón. Sí. Arregle eso. Arregle todo lo que pueda arreglar, así como hizo Manasés. Él encontró la salvación y dijo, todo lo que yo hice estuvo mal, tengo que arreglarlo. Y él trabajó para arreglar esos errores. Hay algo precioso, y es que uno es obstinado es porque uno quiere tener el control de las cosas y no quiere ceder el control. Y para uno realmente salir de la obstinación a la salvación, tiene que uno entender las palabras de Jesús, ¿sí? Y quiero leer lo que dice en Mateo 16:24, usted si quiere escribirlo en su cuaderno de notas y lo mira después.
Pero les voy a leer lo que dice, o mi esposito me va a ayudar a leer acá en lo que dice en la traducción lenguaje actual. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Para ayudarnos a evitar cometer tantos errores en la vida, ¿no? La mejor manera de no ser obstinados es dejar que Dios tome el control, es no hacer nuestra propia voluntad, es tomar la cruz cada día, porque esa no es una labor de que un día sí y un día no. Todos los días tenemos que tomar la cruz, levantarnos y decidir: hoy tomo la cruz de Jesús, hoy camino en el control de Dios, en la voluntad de Dios, en el temor de Dios. Sí. Y hacer lo que Él dice que nosotros debemos hacer. Eso nos libra de la obstinación. Debemos reconocer, así como lo hizo Manasés, que solo Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Y usted entréguele su vida a Jesús, entréguesela. Si usted no ha tenido la oportunidad de reconocer a Jesucristo como el dueño y el Señor de su vida, hoy entréguele su vida y ábrale su corazón y dígale: Jesús, quiero que tú seas el dueño y el Señor de mi vida, y permítale a Él que lo gobierne. ¿Y cómo lo va a gobernar Dios? Pues a través de su palabra. Y deje que Él entre, no sea una persona obstinada. Recuerde que usted no se va a salvar a usted mismo. El único que nos salva es Jesucristo. El único que puede ayudarnos y puede darnos una segunda oportunidad es Jesucristo. El único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. Déjelo entrar a Él en su corazón. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que entre en nuestro corazón y que gobierne nuestra vida. Así que ore con nosotros. En este día, Señor, reconocemos, Dios, que a veces somos muy obstinados, somos tercos. Creemos tener la razón. Queremos hacer cosas aún en contra de tu palabra. Y queremos, Señor, gobernarnos a nosotros mismos y hacer lo que nosotros queremos. Pero hoy, Señor, reconocemos que esto no está bien. Reconocemos, Señor, que necesitamos salir de la obstinación a la salvación. Y, Señor, hoy venimos ante ti y te pedimos perdón, Señor, por actuar de manera tan terca, de manera tan incomprensible muchas veces. Perdónanos, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres el Señor y que no hay otro Dios fuera de ti. Venimos ante ti, rendimos nuestras vidas y te decimos: Señor, por favor, gobierna nuestras vidas, gobierna nuestros corazones. Permítenos ser tus discípulos, Señor. Ayúdanos a tomar esa cruz cada día, a negarnos a nosotros mismos y a permitir que tú nos guíes y nos dirijas para encontrar la salvación. Te damos gracias por la oportunidad de vida que tú nos das. Te damos gracias porque eres un Dios de oportunidades. Te damos gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a perdonarnos y a darnos una segunda oportunidad. Por favor, ayúdanos en medio de las consecuencias que dejarán nuestras malas acciones. Amén. Y yo podría agregar: Señor, gracias por advertir a aquel, Señor, que estaba próximo a ser obstinado y a hacer cosas terribles en su vida. Gracias por dar una palabra de alto en el camino de aquel que iba a cometer un error, Señor. Y permítele entender que tú eres el que debes tener el control de su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te habló Dios? Permítenos saber qué puedes sacar de conclusión de esta palabra de hoy. ¿Qué puedes aplicar en tu vida? Escríbenos en el chat, en Zoom, en YouTube, incluso en el WhatsApp de la iglesia puedes hacerlo. Ajá. Permítenos entender o retroalimentanos en esta palabra que Dios habló a tu vida. Ajá. Dios te bendiga, el Señor te guarde y te acompañe, y recuerda, es mejor el camino de la salvación que el de la obstinación. Bendiciones. Dios te bendiga.